Bueno, continuando con las patologías neoplásicas de la cavidad bucal, pasamos a desarrollar las neoplasias malignas más frecuentes en cavidad bucal. Solamente vamos a nombrar los más frecuentes y los vamos a desarrollar para que ustedes tengan en cuenta ejemplos de los que pueden afectar mayormente a la cavidad bucal. Entre ellos tenemos que dividirlos en epiteliales, conjuntivos y también vamos a desarrollar en la última parte a los melánicos que pueden afectar a la cavidad bucal. Los epiteliales que frecuentemente podemos encontrar en cavidad bucal están el vaso celular, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, de células escamosas o espino celular, y recalquen a este porque este es el tumor maligno. De todos los tumores malignos que afectan a la boca, es el tumor maligno más frecuente. Y los adenocarcinomas. Adenocarcinomas hay muchísimos y también lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque hay glándulas a nivel de la cavidad bucal, las glándulas salivales, y es frecuente que encontremos adenocarcinomas. Y dentro de los conjuntivos, como ejemplos que vamos a desarrollar, tendríamos los elegimos los más frecuentes, a los fibrosarcomas y los hemangiosarcomas. ¿Qué importancia tiene el carcinoma vasocelular para el odontólogo? Es importante porque lo podemos encontrar, ¿no es cierto? Generalmente es más frecuente en la piel y afecta a individuos, por supuesto, de piel blanca, más frecuentemente, en zonas expuestas al sol. También a inmunodeprimidos o a pacientes con defectos hereditarios en el ADN. Provienen de la epidermis, o sea, de la capa basal de la epidermis, o del epitelio del folículo piloso, el epitelio que recubre el folículo piloso. Generalmente no afecta mucosas. Entonces me dirán ustedes por qué tiene importancia. Porque aparece, ¿no es cierto?, a nivel del labio, que es donde ustedes tienen que buscar, en la comisura labial, en el labio que es de piel fina, tanto superior como inferior. Clínicamente, ¿cómo la van a ver? Acá vemos varias muestras clínicas de lo que es, como una pápula que puede ser perlada, sobrelevada o eritematosa, ¿no? Acá ven otra pápula de un color más rojizo, de bordes bien sobrelevados y algunos pigmentados. O puede ser una úlcera, como ven acá hay otro con ulcerado y con hemorragia en superficie, con bordes bien sobrelevados, que pueden llegar a crecer, ir tomando zonas vecinas, va ulcerando, va haciendo, ¿no es cierto?, una ulceración hacia la profundidad, llegando hasta el hueso, porque son formando el ulcus rodens. En general, todos estos tumores vasocelulares no dan metástasis generalmente y son agresivos, pero a nivel local. ¿Cómo lo vamos a ver histopatológicamente? Histopatológicamente lo vamos a ver que está constituido, acá a menor aumento, ya vemos, en superficie, como es de piel, de labio, vemos una gran capa de
queratina, con hemorragia, acompañándolo. Y por debajo van a ver el epitelio, que es escamoso, un epitelio fino, alargado. Y como les decía, tiene dos nacimientos. Esos nacimientos de este tumor es de esta capa basal del epitelio, como ven acá que se está desprendiendo este nido celular de la capa basal, o provienen del epitelio que le está recubriendo a los folículos pilosos, porque esto es queratina del folículo piloso y este es el recubrimiento del folículo piloso. De ahí, de esos dos, porque hay algunos que nacen de la capa basal y ven como otros nidos, como estos, por ejemplo, que nacen del revestimiento del folículo piloso. ¿Qué constituye este tipo de tumor? Nidos y cordones de células de aspecto muy parecido a los de la capa basal del epitelio, de ahí el nombre de carcinoma vasocelular. ¿Qué características tiene? Remeda, ¿no es cierto?, en superficie todos estos nidos a la empalizada, o sea, de la capa basal. O sea que van a ver acá una célula basal al lado de la otra, constituyendo la empalizada. Ven acá, una celulita al lado de la otra, constituyendo la empalizada, y adentro de la misma ven células basales que los rellenan. Pasamos a mayor aumento y se ve perfectamente lo que describimos anteriormente, o sea, nidos y cordones celulares, acá ven un cordón y acá ven nidos celulares, que tienen una empalizada periférica de células basaloides, basaloides porque acá ya son atípicas, son células que forman un tumor, y el relleno dentro del mismo de este mismo tipo de células que son bien basófilas, algunas con hipercromasias, como esta por ejemplo, esta o esta, algunas con leve macrocariosis, como ven acá, mitosis, como ven acá, pero que generalmente van extendiéndose o infiltrando el tejido vecino y no dan metástasis. ¿Estamos? Seguimos al más importante ahora. Este es el tumor maligno más frecuente de la cavidad bucal, que generalmente afecta a personas mayores de 50 años, y es el carcinoma espinocelular. Lo van a encontrar como espinocelular, lo pueden encontrar como epidermoide o como de células escamosas. Es el más frecuente de los tumores de la cavidad bucal. ¿Cuáles son los factores carcinogenéticos que ustedes ya estudiaron en el teórico anterior o ya vieron en el teórico anterior, que forman este tipo de tumor? O sea, que hace que aparezcan en realidad o tienen predisposición para que aparezca este tipo de tumor, es la luz ultravioleta, los carcinógenos industriales como los alquitranes y aceite. En el caso de la boca es muy frecuente las úlceras crónicas, o sea, todas las lesiones preneoplásicas que vimos en prácticos anteriores pueden llegar a formar un carcinoma epidermoide. Cicatrices y quemaduras antiguas, arsénico, tabaco, etc. En los fumadores es frecuente que se forme un tipo de tumor. Las aguas arsenicales es frecuente también que formen este tipo de tumor, o sea, el arsénico. Las cicatrices, las úlceras. ¿Cuáles son las lesiones precursoras?
no es lo mismo que la preneoplásica. Las queratosis solares, por ejemplo, en primer lugar, más si es a nivel de piel, vamos a tener una queratosis solar. Esa queratosis solar es como si fuera un carcinoma in situ y después va a ir a progresar hacia la formación de este verdadero tumor infiltrante. Es característico y es frecuente que produzcan metástasis y generalmente lo hacen a ganglios regionales o a cualquier zona de lo. Como son carcinomas, ustedes saben que por las vías linfáticas van a ir a ser llevados hacia otro lugar. Histopatológicamente, ¿cómo lo vemos? Lo vemos también como una zona sobrelevada, ulcerada, con superficies necróticas, como ven acá. Ven una zona redondeada, sobrelevada, muy sobrelevada, con una úlcera central. Histopatológicamente, a menor aumento, ustedes ven, este es el epitelio normal que recubre la boca, o sea, el epitelio pavimentoso que está reaccionando, por lo tanto está acantósico y con papilomatosis, con acantosis y una leve hiperkeratosis que acá se ve muy poquito, como acá nada más. Abruptamente vemos que en este sector hay una proliferación que va infiltrando, o sea, va comprometiendo el tejido, o sea, el corion, el tejido vecino ya, debajo del epitelio. ¿De qué capa del epitelio proviene este tipo de tumor? De las células espinosas del epitelio, o sea, de la capa espinosa. Acuérdense, el vaso celular provenía de la capa basal o del folículo piloso y este proviene de la capa espinosa del epitelio pavimentoso de recubrimiento que vemos acá. Entonces la proliferación va a ser mucho más atípica que la anterior. Vamos a ver que hay gran formación de queratina, como ven acá, con presencia de perlas córneas. Van a ver sí nidos, grandes nidos de células. Van a ver cordones de células que también lo forman y está muy vascularizado. Alrededor del tumor hay una reacción inflamatoria siempre acompañante. No es componente del tumor, pero sí es acompañante de ese tumor. ¿Qué alteraciones atípicas vemos acá? Y acá sí podemos decir que hay de todas las alteraciones atípicas. Ven, por ejemplo, estas células grandes, con núcleos inmensos, fragmentados, unos núcleos muy grandes, otros con gran hipercromasia y halos claros. El citoplasma de este tipo de células, como son espinosas, células espinosas, van a estar cargados, ¿no es cierto?, de queratina, por lo tanto van a ser unas células de un color rosado a anaranjado en algunos casos cuando ya son disqueratóxicas, pero en general son citoplasmas amplios, bien delimitados, de distintas formas, porque esta es grande, esto es un poco más pequeña, y la presencia de estos núcleos de gran tamaño y estas células disqueratóxicas que se ven que se están retrayendo y con núcleos pignóticos. Acá vemos queratinas en forma que están queriendo formar globos córneos, pero en forma incompleta. Vemos núcleos grandes.
atípicos, hipercromáticos, y en este caso vemos mitosis. ¿Cómo son las mitosis? Otro ejemplo donde vemos claramente, ese no tiene tanta cantidad de queratina, pero vemos en este caso claramente cómo hay el epitelio de revestimiento de la mucosa bucal. Acá hay una úlcera. En esta úlcera vemos en superficie necrosis, vemos gérmenes, está infectado. Hay una capa externa necrótica y por debajo van a ver una proliferación tumoral atípica constituida por cordones y nidos de células semejantes a las descritas anteriormente, a la que le agregamos gran cantidad de producción de queratina. En este caso sí vemos perfectamente, este es un bien diferenciado, vemos perfectamente la formación de perlas córneas. Estas perlas córneas, en este caso más pequeñas, esta un poquito más grande, y estas muy grandes, donde la queratina se enrolla sobre sí misma y va formando perlas córneas. Acá vemos ya este aumento, una célula de citoplasma naranjófilo con un núcleo epinótico que corresponde a una célula disqueratósica. A mayor aumento, para que no les quede duda de que estas son los nidos y cordones de células atípicas, de citoplasma amplio, eosinófilo, y núcleos muy atípicos, o sea, macrocarióticos, hipercromáticos, con nucleolos evidentes y nucleolos bien evidentes, como vemos en esto, con núcleos algunos vesiculosos y otros negruzcos, y la gran cantidad de formación de perlas córneas, la queratina que se va enrollando, y dentro de ese enrollado de queratina hay algunos núcleos que quedan dentro del mismo, que es de la capa, ¿no es cierto?, de formación de queratina, que es la capa córnea, donde quedan algunos núcleos atrapados dentro del mismo. Y vemos estas celulitas bien rosaditas con unos núcleos pignóticos que son las células disqueratósicas. Estas, por supuesto, son muy grandes, muy atípicas, muy vesiculosas. Y el citoplasma siempre va a ser eosinófilo, semejante, ¿no es cierto?, a la capa del epitelio plano estratificado, la capa espinosa. Este tumor tiene gradificación y de acuerdo a la diferenciación, o sea, tenemos que tener en cuenta acá que diferenciación significa cuanto más parecido al tumor es más diferenciado. Cuando menos parecido al tumor es poco diferenciado o indiferenciado. La diferenciación, para hacerlo y dividirlos en grados de Brodel, esa diferenciación lo hacemos de acuerdo a las atipías, al número de mitosis y a la queratinización en este caso, a la formación de queratina. Tenemos un grado 1 donde vamos a tener que el 75% de todos los componentes del tumor, del carcinoma escamoso, son semejantes a las células de su origen o a lo que produce la célula de su origen. O sea, van a haber gran queratinización, o sea, muchas perlas córneas, van a haber células disqueratósicas, van a haber muchos puentes intercelulares bien evidentes y van a haber células muy semejantes a las células espinosas del epitelio de recubrimiento. El grado 2 ya va disminuyendo un poco esa diferenciación. En el grado 2 tenemos solamente un 50% de semejanza con las células o la capa del epitelio que le dio origen. Y tenemos también, vamos a tener
queratina, por supuesto, vamos a tener células disqueratóxicas, vamos a tener algunos globos córneos incompletos, vamos a tener sí las masas de células espinosas, ¿no es cierto?, atípicas, y los cordones, pero no vamos a tener tanta cantidad de diferenciación como en el anterior. El grado 3 ya tenemos entre un 50 y un 25% de semejanza a su célula de origen. Entonces es muy, muy infrecuente que lleguemos a tener formación de perlas córneas. Prácticamente no existen en este caso. Vamos a encontrar sí puentes intercelulares, vamos a encontrar las células que se van haciendo cada vez más atípicas, vamos a encontrar mucha cantidad de mitosis y podemos llegar a encontrar en forma aislada células disqueratóxicas, pero es ya más difícil de la diferenciación y el diagnóstico. Y el grado 4, donde hay menos del 25% de esas células semejante a su origen, ya no vamos a encontrar perlas córneas, no vamos a encontrar células disqueratóxicas, vamos a encontrar nidos de células con citoplasma eosinófilo y muchas atipías con núcleos muy grandes, bizarros y gran cantidad de macrocarióticas, anisocarióticas, pero no vamos a encontrar formación de queratina. Sí podemos llegar a encontrar puentes intercelulares, que nos hace pensar que podría ser, ¿no es cierto?, un carcinoma espinocelular, pero es muy poco diferenciado. A veces llegamos a poner en el diagnóstico que es indiferenciado y por lo tanto no podemos llegar a un diagnóstico y tenemos que recurrir a lo que ustedes conocen como inmunomarcación para determinar este tipo de tumor. Los adenocarcinomas. Bueno, pasamos a los adenocarcinomas, que son tumores malignos de origen glandular. Pueden formar túbulos o acinos glandulares atípicos que pueden tener distintas disposiciones morfológicas microscópicas, como vimos. Pueden ser papilares, trabeculares, acinares, adenoquísticos, o sea, adenocarcinomas papilares, adenocarcinomas trabeculares, adenocarcinomas acinares, quísticos, basaloides, basaloides quísticos. Hay una gran cantidad, una lista inmensa, pero estos son los más frecuentes que encontramos acá. ¿Cómo se ve? Si estos son los acinares, los acinos que forman las glándulas, las vemos que las glándulas van a estar distorsionadas, con muchas atipías. Acá ven ustedes esta gran hipercromasia, macrocariosis. Van a ver que el epitelio es altamente estratificado y van a ver que hay secreción. Al haber secreción y formaciones glandulares, va a ser un adenocarcinoma bien diferenciado. En este caso es una formación de acinos con macro y anisocariosis. Sería el tipo acinar. No es el tumor más frecuente en boca, pero podemos llegar a encontrarlo a este tipo de cáncer que es el acinar. El fibrosarcoma. Ahora ya pasamos a los mesenquimáticos. El fibrosarcoma, el más frecuente en cuello, en cavidad oral, dentro de las encías, lengua, piso de boca y la mucosa bucal. Esos son los lugares en la cavidad bucal donde debemos buscar al fibrosarcoma.
También es frecuente que lo encontremos en niños, pero es de crecimiento muy rápido, son infirmes e indurados a la palpación. También lo podemos encontrar en mandíbula, con imágenes radiotransparentes nítidas que ocasionan desplazamiento de las piezas dentarias y especialmente a nivel de las raíces y expande, ¿no es cierto?, agranda la cortical y puede romperla y extenderse más allá. Como lo vemos, como una zona sobreelevada, no bien delimitada, que puede tener, ¿no es cierto?, una superficie que en este caso es una superficie blanquecina, irregular, pero puede ser también que se llegue a ulcerar o a hacer hemorragia. ¿Qué es lo que vemos histopatológicamente? Vamos a ver una gran proliferación de fibras, que en este caso son fibras colágenas, pero con atipías. Estas fibras van a ser con núcleos hipercromáticos, macrocarióticos y de disposición irregular, o sea, van todas entremezcladas entre sí. O también pueden encontrarse estas células, que son células gigantes multinucleadas, y estas células bizarras atípicas, o gran cantidad, hay que tener en cuenta, para que sea maligno, que tenga mitosis, muchas mitosis, y también zonas de necrosis. Pero acá con estas atipías que vemos, estas macrocariosis, estas hipercromasis y esta gran mitosis, ya sabemos que se trata de un tumor. También es frecuente a nivel bucal que encontremos hemangiosarcomas, y en especial en inmunosuprimidos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi generalmente está asociado al SIDA. Afecta también a la piel, pero lo podemos encontrar como una mácula o una lesión negruzca o sobrelevada, irregular, que puede tener gran cantidad de hemosiderina, de ahí su color negruzco, amarillento o parduzco, y es de rápida evolución. Se localiza más frecuentemente en paladar duro, blando y en la encía. Vemos entonces la lesión en piel, en mucosa bucal, como es sobrelevada, negruzca, porque forma, ¿no es cierto?, gran cantidad de vasos y está asociada a la inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es lo que vemos histopatológicamente? Vemos espacios vasculares revestidos de células atípicas. Son espacios vasculares. Acá también ven como que quiere formar vasitos, pero son unos espacios revestidos de células endoteliales atípicas, alargadas, muy malignas. Ven ustedes estas grandes hipercromáceas que encontramos acá. Zonas de hemorragia, como les decía, hemorragia nueva, hemorragia antigua, que da ese color parduzco a este tumor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el fibrosarcoma, el mangiosarcoma, en el liposarcoma, en lo que, digamos, en los tumores mesenquimáticos? Como les decía anteriormente, para gradificarlo, para decir es de alto grado, es de bajo grado de malignidad, tenemos que tener, si es bien diferenciado, va a ser y tenemos un índice mitótico bajo, no infiltra tanto el tejido adyacente, no hay necrosis ni hay hemorragia, puede ser de bajo grado. Pero estos criterios de malignidad de los sarcomas, si tenemos el grado de diferenciación muy bajo, o sea, no es muy parecido a la célula que le dio origen, un índice mitótico muy alto, la infiltración a tejido adyacente, o sea que va infiltrando y tomando los tejidos adyacentes,
extensas zonas de necrosis o pequeñas también, ya con que haya necrosis es importante, y hemorragia, hacen pensar que es un alto grado de malignidad. Esos criterios tienen que tener en cuenta en caso de tumores mesenquimáticos, o sea, de los sarcomas, porque lo que vimos hasta adenocarcinomas son carcinomas, y estos ya son sarcomas. Bueno, pasamos a otro capítulo que son los tumores névicos, o sea, los névicos, como veíamos allá al principio, teníamos un pequeño capítulo de células, de tumores de células névicas. Estarían los benignos, que son los nevus, que lo vemos como intramucoso, que son serían los nevus intracelulares que se ubican, ¿no es cierto?, en este caso en el corion de la mucosa, y no comprometen al epitelio. Entonces son nidos de células melanocíticas o células névicas que se proliferan, ¿no es cierto?, a nivel del corion de la mucosa. El de la unión, vemos que toma partecita del epitelio basal, o sea, se van pegando, ¿no es cierto?, a la capa basal del epitelio, y esos son los de la unión. Y los compuestos es que comprometen al epitelio, como en este caso estas zonitas, ¿no es cierto?, están comprometiendo ya zonas del epitelio y también la mucosa, el corion de la mucosa. Y uno que es bastante frecuente de encontrar en boca, le da una coloración azulada y que histológicamente está constituido por células alargadas de color azul, azulado, son células alargadas y dan un color azul al nebus, es el nebus azul. Es frecuente, este es el más frecuente de encontrarlo en boca. También tenemos que buscar a estos nebus porque lo podemos encontrar en labio, en la mucosa bucal, en cualquier lugar. Pero el azul es frecuente de encontrarlo. Entonces tenemos la clasificación. A nivel de la mucosa se llama intramucoso, y a nivel de la epidermis se llama intradérmico, o sea, dentro de la dermis, y acá dentro del corio. El de la unión se llama de la unión tanto en mucosa como en la piel. Ustedes lo pueden encontrar en labio. El compuesto que toma las dos capas, o sea, el epitelio y el corion, y el nebus azul, que es una proliferación de células alargadas, como engrosaditas, que dan, el aspecto clínico que dan es de un color azulado, bien delimitado, y son benignos. Por supuesto que hay que tener en cuenta cuando se informa un nebus compuesto que el día de mañana podría llegar a formar un melón. Este es un nebus intramucoso, bien delimitado, de color negruzco, no sobrelevado, no da la apariencia. Entonces vemos el epitelio que está separado, ¿no es cierto?, de esa proliferación névica. Esas células, todas estas células redondeaditas son células névicas, o tecas o células de la teca. Y esto que ven acá, que asusta, digamos, con un color amarronado, lleno de pigmento en su interior, son los melanófagos que van atrapando
pigmento, ¿no es cierto?, en su interior y dan ese color pigmentado del nebus. El nebus de la unión que vemos en la zona, ¿no es cierto?, de la unión del corion y del epitelio, proliferación de estas células tecales que están pegaditas, ¿no es cierto?, muy pegadas al epitelio de revestimiento de la mucosa. Esos son nebus de la unión dermoepidérmica o nebus de la unión mucosa. Y el nebus azul, como les decía, es una zona bien delimitada, no es muy sobrelevada y tienen unos pigmentos que le dan una coloración azul, por ahí el nombre, que lleva un nombre de nebus azul. Están confinados al tejido conectivo, se ubican en formas paralelas al epitelio subyacente, tiene una cantidad alrededor, una cierta cantidad de melanófagos, que son células que tienen es decir, son las que tienen en su interior al pigmento y no tienen tendencia a malignizarse. ¿Cómo se lo ve histopatológicamente? Son células bien alargadas, de color oscuro, cargados, como les decían, con gran cantidad de pigmentos en su interior, y son los que le dan el color azulado, o sea, alargadas, bien delimitadas y con mucho pigmento en su interior. Son un poco diferentes. Ahora vamos a pasar a la contrapartida maligna del tumor nédico, que es el melanoma maligno. El melanoma maligno, que tiene una incidencia cada vez mayor a nivel de piel y mucosa en pacientes, en pacientes mayores, ya entre 40, 60 años, 70. Son lesiones muy oscuras, negruzcas, azuladas o amarronadas, de bordes irregulares, con lesiones satélites cercanas como esta, por ejemplo, o estas, que son satélites. ¿Por qué son satélites? Digamos que es la célula, el tumor, o sea, la lesión que acompaña al tumor más grande. Esas son lesiones satélites. En boca es más frecuente que se ubique a nivel del paladar duro, puede estar en la encía del maxilar superior. Tiene un crecimiento determinado, ya sea radial o vertical. Y los tipos de tumores melanóticos malignos los tenemos como extensivo superficial, que es cuando la lesión se extiende superficialmente y no penetra mucho. Lo vemos ahí en el epitelio y poquito por debajo del mismo, pero no es más bien hacia la superficie que se extiende, pero no hacia la profundidad, ni tampoco se sobreleva. El léntigo maligno, que sería como la presencia de estas células malignas melanóticas dentro del epitelio. El lentiginoso acral, que es de los dedos, de los pies y de las manos, y el nodular, que sí tiene un crecimiento hacia la profundidad del tumor. Histopatológicamente, lo que es importante acá es el crecimiento radial con patrón nodular, que es el más maligno. En los extremos de las redes de cresta aparecen. ¿Ven? Tienen el epitelio con las redes de cresta y en ese sector
aparece la proliferación tumoral. ¿Qué es lo que vemos? Son células melanófagas que se van disponiendo a lo largo de la cara inferior de las crestas epiteliales. Las crestas epiteliales son esas que bajan hacia el corión y estas células malignas se disponen en ese sector. Y también podemos tener, acompañando los mismos que le dan ese color amarronado, melanófagos. Entonces, ¿qué vemos? Si acá están las crestas epiteliales, vemos que en estas son las crestas epiteliales, el borde inferior de la cresta, donde hay las tecas, digamos, en ese sector va a haber una proliferación en nidos de esas células atípicas con núcleos muy hipercromáticos y algunas con coloración negruzca. Acompañando a los mismos vemos acá abajo, ¿no es cierto?, células cargadas de pigmentos que son los melanófagos e infiltrado inflamatorio. Todo el resto de la proliferación es proliferación de células melánicas atípicas en nidos bien delimitados, pero que va infiltrando, ¿no es cierto?, hacia el tejido conectivo adyacente. Esto que ustedes ven acá es amarronado, es pigmento melánico. Tenemos también una estadificación para este melanoma que la que se usaba anteriormente son los niveles de invasión de Clark. El nivel 1 limitado solamente al epitelio, en este caso dice la epidermis, pero puede ser en el caso del epitelio, o sea, de la mucosa bucal. Nivel 1, solamente sería un melanoma in situ. El nivel 2, cuando atraviesa la membrana basal e infiltra la dermis papilar, o sea, solamente la dermis que está entre las papilas. Ese sería el nivel 2. El 3, cuando ya compromete la dermis reticular, o sea que va un poquito más allá, por debajo, ¿no es cierto?, de las papilas y las infiltra. El 4 se extiende a la reticular y el 5 toma el celular subcutáneo, o sea, la grasa del tejido celular subcutáneo. Lo más práctico actualmente es los niveles de Breslow, que se toma como de buen pronóstico hasta 75 milímetros o menos, de un pronóstico un poquito más reservado porque este tumor es muy metatastizante y cuando infiltra hasta 76 milímetros o 1,5 centímetros ya es de más malignidad. Después tenemos de 1,51 a 4 milímetros y más de 4 milímetros, que es de muy mal pronóstico. Eso en cuanto a la estadificación.